Claro, él lo convocó 3 meses después que fue nombrado papa, pero tardó casi 4 años en lo que se desarrollaba, porque ya sencillamente encontraba escollos por todos lados. Lo único es que los escollos él sabía cómo pasarle por encima y se defendía muy bien de ellos. Así que él procuró el acercamiento con otros cristianos, y eso no lo podemos negar. Él requirió que la iglesia respondiera a las preocupaciones del mundo moderno, y lo que planteó fue la postura de la iglesia no puede ser una condenatoria. La postura de la iglesia tiene que ser una de comprensión al mundo moderno. O sea, esto era diametralmente opuesto a Trento. Trento era lo que creemos somos. Él no. Le decía, no, mira, nosotros tenemos que reinterpretar la sociedad. Y tenemos que trabajar pastoralmente con la sociedad. De hecho, en el Vaticano II, él invitó a 31 observadores no católicos. Los invitó. Y cuando terminó el Vaticano II, ya había invitado a 93. Digo, yo quiero que haya observadores no católicos en este proceso, y habían protestantes allí. O sea, yo creo que la Iglesia Católica perdió en Juan 23 un extraordinario líder que pudo haber llevado a la Iglesia a una experiencia de fuerza extraordinaria. Lo que sucede con él es que ya, obviamente, a finales del trabajo de él y de su movimiento, se cuela la Mariología, porque ya estaba establecida. O sea, estaba establecida con el dogma de la ascensión de María. Entonces, desde luego, la Mariología, de alguna manera, adviene para tratar de mantener un balance dentro de la Iglesia Católica. El único problema fue que mantenía un balance para los que eran católicos tradicionales, pero para los que eran católicos carismáticos no podía crear el balance, por una sencilla razón, porque los católicos carismáticos ya habían estudiado las Escrituras, ya habían crecido a una dimensión de fe extraordinaria, y cuando le dijeron, mira, no hay problema con que canten coritos, con que toquen pandereta, con que toquen guitarra, no hay problema con que oren y por los enfermos, no hay problema con que hablen lengua, pero antes de todo eso tienen que hacer el rezo católico. Y ellos dijeron, no, eso no. Hemos leído en la Escritura que no hay que hacerlo. Y de hecho, eso creó un cisma grandísimo, sobre todo en América Latina. En Puerto Rico nada más, la Iglesia Católica perdió unas 70 y pico de congregaciones, entre ellos algunos sacerdotes. No vamos más. De hecho, todavía el movimiento, la iglesia carismática, ya no se llama católica, se llama Iglesia Cristiana Carismática, precisamente es un movimiento que surge de esa división. Sin desligarse de Roma. ¿Ah? Sin desligarse de Roma. No, se desligaron finalmente. No, por completo. No, fueron excomulgados, porque ya sencillamente dijeron no, a María no le vamos a rezar. No le vamos a rezar. Y ya sencillamente, claro, hoy hay un carismatismo dentro de la Iglesia Católica, pero ahora está más supervisado. O sea, los católicos que quieren ser carismáticos hoy dicen, no hay ningún problema, tú quieres ser carismático, no hay ningún problema, pero esta es la regla. El problema es que esa regla no la pusieron primero, la regla la quisieron poner después, precisamente para
para evitarse aquella presión terrible que le están poniendo a Juan 23 de que, oye, ahora lo que hacen los católicos es que van y cantan corito y tocan pandereta, ya se perdió el latín, ya se perdió la cuestión de toda nuestra postura de Trento, y ahora, en adición a eso, ahora hablan en lengua, ahora oran por los enfermos, ahora predican en la iglesia, ¿y qué de María? Y desde luego, pues vamos a poner un poquito de María. Cuando vinieron a poner el poquito de María, los católicos carismáticos dijeron no. ¿En qué época se pastor se empezó el carismático? El movimiento carismático. Mariano. El movimiento mariano comienza en la década del 50, pero con Juan 23 se opacó, porque el énfasis de Juan 23 era la iglesia acercándose al pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Pues el pueblo lo que quiere, oye, nosotros somos puertorriqueños, nos encanta la música. ¿Y qué quieren ustedes? La misa con música. Pues música para la misa. ¿Qué quieren ustedes los latinoamericanos? Pues nosotros queremos que nos den la misa en español, porque es que no entendemos nada. No entendemos absolutamente. Misa en español tendrán. Pero acuérdense que toda institución resiste los cambios, y a veces puede resistir los cambios con inteligencia, pero a veces, me perdona la expresión, a veces resistimos los cambios con brutalidad. No nos damos cuenta que la mejor manera es aceptar el cambio. Mire, hay cambios que tal vez los podemos resistir, pero hay cambios que necesitamos aceptar. Si no los aceptamos, nos echamos en la fosa. Ahora, déjeme ver qué tiempo me queda, porque 3 minutos. Muchacho, qué gentil tú eres, me quedan 2. Porque yo creo que de Juan 23 deberíamos hablar un poquito más. No le queda ni uno. No me queda ni uno, en el tuyo no hay misericordia ya. Neto, ese celular de ella lo adelantó Ahora, fíjense, déjeme terminar con esto. Cuando se hace el inventario del obispado que fue al Vaticano II, el 46% eran prelados de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. El 42% eran de Asia, África y América Latina. Ahora, eso es en términos regionales. En términos regionales, pues el 46% era de Europa Occidental, de Estados Unidos y de Canadá. Pero en términos de individuos, el porciento de prelados en iglesias pobres, en obispados sencillos, en obispados en crisis, era mayor. Por lo tanto, más de la mitad de los prelados que fueron al Vaticano II eran pobres. Por lo tanto, el mensaje de Juan 23 era más fácil de ser aceptado, porque su mensaje era darle más espacio al Espíritu, dar más atención a las necesidades del pueblo, responder la iglesia, introducirse en medio de la sociedad para ayudar a la justicia social. Y cuando todo ese prelado que está allí, que es un prelado pobre, oye, dice, claro, ¿quiénes se oponen? La élite. Pero la mayoría pobre, dice, no, este es el Papa que nosotros necesitamos. Y de hecho, Juan 23 termina su discurso, o su sermón, o su homilía en aquel Vaticano, diciendo: al mundo moderno hay que aplicarle la medicina de la misericordia. Y claro, le querían hacer, hay una expresión que yo escuché en estos días atrás, graciosísima, porque había un personaje en la lucha libre, yo no sé si existe ya, pero hay un personaje en la lucha libre que
que se aliaba con uno y después lo traicionaba en el cuadrilátero, le decían Chiquistar, ¿no? Entonces, ese personaje logró crear esa imagen de... ya no lucha. Pues, ese personaje creó esa fama y a todo el que cambiaba de posición, uno escuchaba pues decía, hey, me está jugando Chiquistar, ¿verdad? Pues hubo gente que le quiso jugar Chiquistar a Juan 23. Juan 23 decía, bueno, ¿qué es lo que se está presentando aquí para los pobres? Pues se está presentando tal cosa. Ok, comité de estudio. Vamos a crear a fulano, a sultano perenceo del comité de estudio. Venía ese comité de estudio y entonces venían los prelados conservadores, los que todavía amaban Trento, ¿no? Y decían, mira, aquí tienes que tener cuidado, aquí tienes que poner esto, aquí tienes que poner esto, aquí tienes que poner esto otro. Ok, fantástico. Viene el estudio para acá, pero como el estudio venía primero a manos del Papa, el Papa empezaba a mirar y decía, oye, pero qué cosa rara, porque yo le había dicho a ustedes que esto tenía que ser de otra manera, y ustedes, ¿por qué lo pusieron así? No, pero si es que la votación fue mayoritaria, ¿por qué esto lee de esta manera? Hágame el favor, llévese el documento y hágalo conforme se determinó. Y obviamente aquel Papa de transición resultó ser un abusado Papa, que no dejó pasar ni una. Claro, en el 1963, bueno, sí dejó pasar lo que tú señalaste, ¿no? El que se creara de alguna manera el culto mariano para de esta manera poder complacer a todos, pero ya los católicos carismáticos no lo aceptaban. Él murió en el 1963. No pudo siquiera ver los documentos finales del Vaticano II, pero logró su objetivo. Lo logró. ¿Cuál era que se comentaba que lo habían matado? No, ¿Habían mandado a la mafia? Ese fue a Juan Pablo I. ¿A Juan Pablo? Juan Pablo I, que duró creo que 6 días, algo así. El Papa Pío II se le dio duro a los franciscanos. O sea, que de una Sí. persona que se tardó 3 años. Pues, Sí, claro, porque los franciscanos eran más de pueblo. Llevar todos los obispos, pues no le aprobaron el presupuesto, por eso le tardó 3 años en poder conseguir el dinero. Sí, pero no hubo, claro, pero no hubo problemas con eso. Sí, eso es, Pero digo yo que la tardanza. sí, eso es cierto, pero no hubo problema. ¿Sabe por qué? Porque entonces él empezó a llamar a creyentes de países desarrollados, donde estaban bien económicamente, y le decía, mira, aquí hay un obispo de América Latina que no tiene el dinero para quedarse participando, ustedes lo pueden apoyar. Era el Papa. Entonces logró, sí, no, le tomó 3 años, bueno, 4 años prácticamente. Se dice Ajá. que lo envenenaron sutilmente, que la muerte de él no fue una muerte porque Bueno, lo que pasa es, Que la gente habla. sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que en la historia, acuérdense que yo soy un amateur de la historia, ¿verdad? Porque cuando yo entregue mi tesis doctoral, pues yo podré decir que entonces ya soy historiador. Mientras tanto soy un amateur de la historia. Pero en la historia uno no puede narrar lo que se dice, porque a no ser que uno lo narre así, ¿no? Se dice, pero lo que se dice no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, pues, obviamente, responsablemente uno no lo puede decir. Con Juan Pablo I, pues también se dice eso, claro. Juan Pablo I, la primera gestión que él hizo fue que descubrió el gran fraude que había en el Banco del Vaticano. Y ahí hubo arresto y se metió preso un montón de gente. Pero puede coincidirse también con que a una persona lo nombren papa y al otro día morirse. ¿Verdad? Bueno, pero esas son las especulaciones que se dan, y obviamente bienvenidas todas las especulaciones, ¿verdad? Pero lo que no se puede dar es responsablemente por cierto. O sea, no se puede dar.
Fue porque yo conocí el caso de un querido pastor que trabajó para construir su templo arduamente, aún con oposición de gente de la iglesia, arduamente.